Bienvenidos a todos ustedes a un sábado de pocos con usted Latinoamérica. La verdad es un gusto saludarlos y tengo el gusto de tener a una excelente invitada el día de hoy. Mi nombre es David Pascual Rojas Flores, soy intensivista pediatra, los saludo desde México y vamos a ver esta sesión increíble, imperdible de algo que ustedes se enfrentan en sus hospitales cada día. Paciente politraumatizado, pero paciente politraumatizado en el contexto de ultrasonido y vamos a hablar de FAST. Para esto, ¿quién mejor que la doctora Adriana York, emergencióloga pediatra que radica actualmente en Costa Rica, es epidemióloga, es jefe de clínica del Servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Sáenz Herrera. Es también parte de la comisión directiva de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, es co-coordinadora de RITPA y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. La verdad es que es un gusto y honor tenerla como invitada el día de hoy a la doctora Adriana York. Así que sin más, vamos a darle la bienvenida a Adri, el auditorio, pantalla estudio. Bienvenida. Hola, bueno, mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes este tema. La verdad que el uso del ultrasonido ha venido a ser una herramienta para nosotros en emergencia sumamente importante, siempre sin cambiar el estetoscopio, pero siempre de la mano con la clínica y las decisiones que tenemos que tomar con los pacientes que nos ingresan al servicio de emergencias. En este caso, pues la invitación fue para hablar un poco de lo que es el ultrasonido FAST en el paciente pediátrico politraumatizado en la sala de emergencias. Bueno, quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés y pues algo importante, bueno, para que ustedes tengan un contexto. Yo pues vivo en Costa Rica. Nosotros tenemos aquí en Costa Rica un único hospital pediátrico para todo el país y pues es el que concentra pues la única unidad de quemados, única unidad de trauma, una única unidad de cuidados intensivos a nivel nacional, por lo que todos los pacientes que están politraumatizados, críticamente enfermos, entre otros, pues llegan a nuestro centro pues para ser reanimados y pues mantenerse aquí con el manejo de la parte crítica pediátrica. ¿Qué pasa con el paciente politraumatizado? Bueno, desgraciadamente con ese tipo de pacientes tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque son pacientes que llegan sin avisar. Podríamos tener pacientes que pueden llegar desde un punto de vista, pues, leves, ¿verdad? Que solo son golpes muy leves y otros pacientes que podrían requerir hasta un episodio o una cirugía en la sala de reanimación del servicio de emergencias. ¿Y por qué el ultrasonido y por qué es importante? Bueno, el ultrasonido, lo que nosotros llamamos o conocemos como FAST, es una herramienta que realmente nos ayuda a hacer un tipo de triaje, por así decirlo, ¿verdad? Nos ayuda a poder eventualmente definir qué vamos a hacer con el paciente de forma rápida en la cama del paciente. Y como ustedes saben, desde el punto de vista de epidemiología, el trauma contuso a nivel pediátrico pues es lo más frecuente. Ya nosotros sabemos que es la principal causa de muerte asociada a lesiones traumáticas no detectadas y que usualmente cuando nosotros sabemos que ocurre hipotensión es cuando hay más de una pérdida sanguínea de un 25%. Entonces, vean que el paciente pediátrico cuando nos llega de forma severa, pues prácticamente cuando nosotros asociamos hipotensión, quiere decir que ya el paciente, pues ya nosotros vamos perdiendo con lo que es la parte de la reanimación. 10% de los niños pueden tener líquido libre en la pelvis y esto puede ser fisiológico, por lo que aquí es importante, pues no solamente pues conocer un poco la anatomía y las diferencias, diferencias pediátricas con el adulto, sino también saber de que podríamos encontrarnos con ese líquido libre sin que necesariamente sea pues patológico. ¿Y cuáles van a ser las diferencias pediátricas, verdad? Porque es importante nosotros que retomemos estos aspectos. Lo primero es que los órganos sólidos a nivel del niño son relativamente más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, están más expuestos, por lo que hay un mayor riesgo de lesión y esto pues podría ser una lesión directa a lo que son los órganos sólidos. Los músculos abdominales no están del todo desarrollados, entonces esto hace pues que también tengan una barrera de protección menor que en el adulto y pues por supuesto, usualmente los niños son más gorditos, ¿verdad? Tienen una protuberancia abdominal con menor grasa que también pues hace que el mecanismo de lesión pues podría comprometer esos órganos sólidos. El otro punto importante es que los niños, al ser niños pues obviamente los más pequeños sobre todo, pues pueden estar asustados, pueden no tener todavía el desarrollo neurológico para poder decirnos a nosotros cuál es el mecanismo de lesión, qué fue lo que sucedió y además de esto el hecho de que estén ansiosos y lloren pueden tragar aire y esto hace pues que al menos la técnica del ultrasonido
ultrasonido, pues de repente podría verse afectada a la hora que nosotros valoramos estos pacientes. Ese deglución de aire, pues puede hacer también de que los pacientes tengan distensión abdominal y puede dificultar esa valoración inicial que vamos a hacer en el paciente pediátrico. Y bueno, pues, ¿qué pasa con el FAST y por qué es importante nosotros, al menos aquí en el paciente pediátrico? No ha habido mucha discusión de si realmente el FAST es útil o no en los pacientes pediátricos, ¿verdad? Mucho es porque, bueno, hace muchos años todavía el uso del ultrasonido en la sala de emergencias todavía pues no estaba usado en general. Usualmente en los adultos se utiliza con mayor frecuencia que en los pacientes pediátricos y pues había pues mucha disyuntiva de qué podríamos tomar nosotros como positivo o no. Se han hecho varios consensos y una de esta publicación que salió en el 2022 en Llama, pues habla un poco con el desarrollo de esos consensos con respecto a la definición del FAST en niños. Recordando siempre, ¿verdad? Valorando desde el punto de vista de generalidades, ¿verdad? Que cuando hablamos de FAST, vamos a hablar usualmente de cuatro vistas, ¿verdad? Los cuatro cuadrantes principales. Y que además de esto, pues recuerden que dentro de los cuatro cuadrantes vamos a tener lo que es el cuadrante superior derecho con el espacio de Morrison o lo que nosotros llamamos el espacio hepatorrenal, la región subsifoidea, ¿verdad? Para ver lo que es el líquido en pericardio, la región espleno-renal o en el cuadrante superior izquierdo y la región suprapúbica para ver si hay líquido en ese espacio pélvico. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia del FAST y por qué se sumó el eFast, ¿verdad? El eFast se llama un fast extendido, ¿verdad? Y lo que hace es que valora lo que es la parte del tórax con el fin de descartar si hay líquido libre en tórax o no, o sea, derrame pleural. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un fast, o qué es qué es la pregunta que nosotros queremos contestar con el fast, es si tenemos líquido o no tenemos líquido. ¿Qué habla este consenso? Bueno, ya lo que dice el consenso es que el estudio es limitado, sin embargo es un estudio no invasivo, ¿verdad? Que como les hablaba anteriormente, pues es utilizado para detectar líquido libre intraperitoneal, pericárdico pleural y que va a incluir la evaluación torácica, sobre todo para descartar la parte de neumotórax. Ya sabemos que un FAST o un eFAST positivo es cuando en alguna de las vistas vamos a encontrar líquido libre. Recuerden además que ya sabemos que la escasa cantidad de líquido podría ser una limitante para poder decir que el paciente tiene un FAST positivo o no y que además puede haber alguna dificultad, sobre todo con los niños más pequeños. Entonces tenemos que tomar en cuenta que podríamos tener partes técnicas que nos podrían dificultar la elaboración de este estudio. Han habido pues algunas reglas de predicción para lo que es saber si el paciente va a requerir una intervención quirúrgica o no. Y esta pues es una de las más validadas, ¿verdad? Que es la de PECARN. Esta regla de predicción fue realizada y validada entre el 2013 y 2018. Y vean que en esta regla de predicción no incluye el ultrasonido FAST. En ese momento, cuando se hizo esta regla de predicción, pues aún pues no estaba todavía utilizado de forma generalizada lo que es el FAST en el paciente pediátrico, pero por lo menos este tipo de reglas de predicción nos hablan también del uso de la tomografía axial computarizada en estos pacientes. Vean que cuando nosotros vemos esta regla de predicción, habla un poco de la parte clínica, ¿verdad? Si el paciente tuvo un rasgo menor de 14, si tuvo una lesión por cinturón de seguridad, si el paciente tiene dolor abdominal, si tiene trauma torácico o trauma en algún otro lugar, ¿verdad? Y el riesgo que tiene este paciente de poder requerir una intervención quirúrgica. ¿Qué es importante con esta regla de predicción? Bueno, que tiene una sensibilidad del 99% y que al final disminuyó el uso de TAC en una forma importante. Una tercera parte de los pacientes que tenían FAS negativo terminaron pues requiriendo una intervención quirúrgica y pues eventualmente transfusión de glóbulos rojos y fluidos intravenosos. Hay varios estudios que se han realizado con respecto también al FAST en niños. Ese es el estudio STAUNCH, que significa Serial Trauma Abdominal Ultrasound in Children. Ese estudio fue un estudio multicéntrico, retrospectivo, observacional de un registro de trauma en Estados Unidos que incluyeron pacientes menores de 18 años. Se incluyeron pues pacientes que tenían FAST negativo o aquellos pacientes que tenían FAST negativo o FAST indeterminado, se lo repitieron a los 30 minutos
y dentro de las 24 horas, al final, pues reclutaron 38 pacientes con una media de 6,5 años, ¿verdad? La mayoría eran pacientes con accidentes de tránsito y pues de esos pacientes, 6 tuvieron un FAS positivo y 2 fueron falsos positivos. Ellos observaron que el realizar el FAS no mejoró la sensibilidad, ¿verdad? Y se concluyó pues que se requerían más datos para poder definir si este ultrasonido pues FAST eventualmente iba a tener cierta utilidad en la hora que nosotros valoramos a estos pacientes en el servicio de emergencias. Entonces, como les hablaba anteriormente, pues aquí lo importante es tomar en cuenta que lo que nosotros tenemos que valorar es un estudio que a la postre pues es rápido, o sea, esa es la realidad. Si nosotros obtenemos práctica y competencias para poder realizar este estudio, vamos a hacerlo de forma rápida, nos puede ayudar a valorar a esos pacientes de forma seriada y pues aquí lo que vamos a ver ahorita es un poco de qué es lo que nosotros queremos o cuando nosotros decimos que el paciente tiene un FAS positivo. Entonces, lo típico va a ser que vamos a tener esos pacientes que llegan de prehospitalaria, ¿verdad? Politraumatizados y nosotros lo vamos a recibir en primera instancia. Es importante recordar que hay una sensibilidad de hasta un 100% en pacientes con hemoperitoneo en paciente hipotenso. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, ese es el espacio hepatorrenal, ¿verdad? Y vean ustedes aquí en el espacio de Morrison cómo van a encontrar líquido libre, esa imagen hipoecoica, ¿verdad? Entre el riñón y el hígado, es lo que nosotros vamos a encontrar en esos pacientes para decir si tiene un FAST positivo. Entonces vamos a ver un momentito aquí la imagen, a ver si logramos que se vea el video. Entonces vean ustedes cuando nosotros hacemos el scan, ¿verdad? De ahí tenemos el hígado, tenemos el riñón y esa imagen hipoecoica que se ve en el medio de los dos órganos sólidos es lo que vamos a encontrar como un paciente pues positivo. Aquí tenemos pues algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo se puede ver líquido libre, ¿verdad? Esas imágenes hipoecoicas que vamos a tener entre los órganos sólidos, ¿verdad? Ya aquí probablemente nos está hablando de que tenemos más de 250 ml en abdomen para poder obtener esas vistas de líquido libre en esa vista hepatorenal. Entonces, aquí tenemos, usualmente nosotros tratamos de escanear el ultrasonido, ¿verdad? Con la guía hacia la cabeza del paciente, ¿verdad? Y aquí pues vamos a tratar de hacer pues movimientos muy tenues para poder observar esas imágenes. La vista es pleno renal, entonces vamos a encontrar líquido libre, ¿verdad? Podemos encontrar líquido libre en lo que es entre ya sea alrededor del vaso o entre el riñón y el vaso, ¿verdad? También se va a ver con una imagen hipoecoica en esa región. ¿Qué pasa con el FAST extendido? Bueno, con el FAST extendido aquí vamos a ver lo que es líquido libre en pulmón, pero además de esto nos ayuda a ver neumotórax. Vean ustedes, cuando nosotros tenemos un paciente con neumotórax, prácticamente lo que andamos buscando es ese punto pulmonar que nos va a decir la diferencia en dónde se encuentra el movimiento pleural versus el lugar en donde ya no hay movimiento pleural y vamos a encontrar pues esa imagen que nos va a decir que podría haber un neumotórax. Entonces, es bastante sensible, ¿verdad? Lo que es el ultrasonido, en este caso el IFAST, para poder valorar el neumotórax. Otra cosa con la región subsifoidea, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es valorar si el paciente tiene taponamiento cardíaco. Por supuesto que esta imagen que vemos aquí de una pericardiocentesis no corresponde a un paciente de trauma, ¿verdad? Puesto que usualmente lo que queremos, lo que vamos a encontrar en pacientes con trauma es sangre. Pero la imagen sí nos da la idea de lo que estamos observando, ¿verdad? Que la región subsifoidea lo que nos ayuda a valorar es el líquido libre alrededor del corazón y ver si hay derrame pericárdico o no. Recuerden que usualmente en este estudio, que es el FAS, no vamos a estar valorando contractibilidad, no vamos a estar valorando que si tiene, cómo están las válvulas, etcétera, pero nos va a ayudar a ver si hay líquido libre o derrame pericárdico. Esta es una región de la región suprapúbica. Vean ustedes que podríamos encontrar líquido libre. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque recuerden que ahí tenemos la vejiga. Cualquiera podría confundir vejiga, ¿verdad? O hasta un quiste ovárico, que es algo importante también tomar en cuenta, ¿verdad? Que podría confundirse con líquido libre. Entonces hay que ser bien acuicioso, valorar a dónde está el área, ¿verdad? Que usualmente es debajo de la vejiga, que es lo que nosotros vamos a visualizar como líquido libre. Y pues eventualmente pues junto con la clínica, con eso vamos a poder decidir, pues, si el paciente tiene un FAS positivo
positivo en la región, al menos en la vista suprapúbica, sí o no. Vean este otro video, ¿verdad? Que es con respecto a lo que es líquido libre en pulmón, ¿verdad? Que es parte de lo que nosotros hacemos con el IFAST, ¿verdad? Con el FAST extendido. Ves, ver esa es área hipoecoica, ¿verdad? Y eso que nosotros estamos viendo ahí flotando es el pulmón del paciente, ¿verdad? Entonces esto en un paciente de un contexto de trauma nos va a hablar de un de un hemotórax, ¿verdad? Entonces, estamos esperando en un paciente con trauma que esto vaya a ser sangre, ¿verdad? Y esto eventualmente haría que este IFAST sea positivo. Han habido otros estudios, ¿verdad? Con respecto a valorar si estos estudios, pues de repente son sensibles o no, o si eventualmente pueden ser predictores de una lesión interabdominal, ¿verdad? En este estudio fue una revisión sistemática que se realizó, en donde se incluyeron 8 estudios prospectivos, donde se incluyeron un total de 2.135 pacientes. Hubo una prevalencia de lesión intraabdominal de 13.5% y pues al final, pues lo que se definió, se concluyó es que había mucha variabilidad. Se habló de que en el paciente hemodinámicamente estable con un FAS positivo resulta en una lesión intraabdominal posible, pero un estudio negativo en un paciente estable no lo descarta. En pacientes con riesgo, por ejemplo, en aquellos que tuvieron pacientes que estaban inestables con FAS positivo, pues la lesión intraabdominal probable pues fue pues bastante alta, ¿verdad? En donde pues consecuentemente después del ultrasonido FAS positivo, lo que se hizo fue que se decidió pues obviamente pues completar estudios con el fin de valorar si ese paciente había que llevar a la sala de operaciones o no. Ellos concluyen que el FAS negativo va a disminuir la probabilidad de lesión intraabdominal y pues que eventualmente podríamos obviar otros estudios como la realización de la tomografía axial computarizada. Entonces vean que al final con ese tipo de estudio lo que nos ayuda a nosotros es evaluar o definir qué vamos a hacer con el paciente en el servicio de emergencia, si vamos a observarlo, si lo vamos a diferir, si vamos a darle estudios seriados, si eventualmente tenemos que bajarlo de forma inmediata a una tomografía axial computarizada y si eventualmente ese paciente pues tiene que ser llevado a una sala de operaciones. Vean también que, bueno, que nosotros sabemos que hay varias ventajas, ¿verdad? En varios estudios se han realizado, ¿verdad? Sabemos que desde el punto de vista de imagen, ¿verdad? Es una modalidad que no irradia al paciente, es barato, es repetible, ¿verdad? Se puede hacer las veces que uno quiera y eventualmente, pues como les decía, no irradia al paciente, que es una de las grandes ventajas que tiene este estudio, ¿verdad? Desgraciadamente, pues tiene también algunas desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, es usuario dependiente, entonces si alguien no tiene mucha práctica en hacer el ultrasonido FAST, pues probablemente pues puede cometer errores a la hora de la visualización de las vistas o no reconocer el líquido libre en el paciente. Otra desventaja pues es que requerimos cierta cantidad de líquido libre en abdomen para poder decir si el paciente tiene un FAST positivo o no, que es otra desventaja que tiene el estudio, ¿verdad? Que con poquito líquido, pues probablemente nos va a salir un FAS negativo y es una de las limitaciones pues que tiene este estudio. ¿Cuáles podrían ser posibles fallos? Bueno, lo primero es que en unas ocasiones, ya sea por distensión abdominal, porque el paciente deglutió mucho aire, ¿verdad? O es pacientes obesos, ¿verdad? Podrían no encontrar de forma adecuada el corazón para poder visualizar si tiene un derrame pericárdico o no. La posición del transductor casi horizontalmente al abdomen en la posición sifoidea podría eventualmente generar ciertos errores. Hay que ajustar siempre la profundidad, ¿verdad? Porque podría estar demasiado superficial, el estómago, como les decía, podría estar demasiado distendido y entonces habría que dirigirse hacia la derecha y hacia arriba, ¿verdad? O sea, cambiar un poco la modalidad o la forma en que nosotros estamos colocando ese ultrasonido para poder pues definir si la vamos a hacer pues si está positivo o está negativo o indeterminado, ¿verdad? Que hay momentos y estudios en donde han detectado, ¿verdad? En donde los reportes de los FAST se hacen indeterminados. Aquí, pues, en algunas veces fallamos a veces en los expedientes digitales, ¿verdad? Probablemente a ustedes les sucede que cuando hacemos lo del POCUS, no solamente hablando de FAST, ¿verdad? Sino POCUS para definir si lo que tiene el paciente es una neumonía o no, si es derrame pleural o no, ¿verdad? A veces no los escribimos en el expediente, ¿verdad? Es algo que nosotros
ya como hacer la auscultación, ¿verdad? Es algo que tenemos que ir incorporando dentro del examen físico que estamos realizando en el paciente para poder contestar esas preguntas clínicas que nos hacen pues tomar decisiones en el paciente, en la cama del paciente. Entonces, ¿qué es importante con esto? Bueno, ¿tendrá utilidad o no el FAST en el paciente que tiene un trauma abdominal? Bueno, como les hablaba, las limitaciones, ¿verdad? Hay que tomarlas en cuenta. No distingue sangre de otros líquidos, ¿verdad? Entonces, si el paciente por alguna razón, no sé, tiene, no sé, un cáncer, ¿verdad? Y tiene además un derrame pleural, pero de causa no traumática, ¿verdad? O sea, que sea cetrino, líquido, ¿verdad? Entonces, recuerden que el FAST al final no va a distinguir esa sangre de otros líquidos. La grasa suele ser hipoecoica, ¿verdad? Entonces a veces puede semejar líquido, podríamos encontrar grasa perihepática, ¿verdad? O grasas en algún lugar y que eventualmente eso nos pueda confundir y que nos haga pensar que nosotros estamos teniendo un FAST positivo. Podría confundirse el inferior de una víscera hueca por líquido, entonces, por ejemplo, cuando tenemos vejiga, podríamos confundir la vejiga por líquido libre, ¿verdad? Entonces es algo que también pues tenemos que tomar en cuenta a la hora de que nosotros pues valoramos estos pacientes. Este estudio que ustedes pues ven aquí pues fue publicado hace ya algunos años, ¿verdad? Pero habla un poco si eventualmente el ultrasonido FAST es útil realizarlo en pacientes hemodinámicamente estables con trauma contuso de abdomen. Entonces, ¿qué dice este estudio? Bueno, ese estudio valoró 2.980 pacientes, ¿verdad? De los cuales a 2.130 se les hizo ultrasonido FAST. 18 de esos pacientes tuvieron un FAST indeterminado y 88 pacientes tuvieron un FAST positivo, que al final la mayoría de esos pacientes, 70 pacientes, fueron confirmados por TAC y el restante de los pacientes, 1.894, tuvieron un FAST negativo. Entonces, aquí importante tomar en cuenta de que a esos pacientes, ¿verdad? 44 requirieron una laparotomía exploratoria y los pacientes estables al final, pues no tuvieron tanta utilidad. Vean que la sensibilidad y la sensibilidad fue de un 43%, la especificidad de un 99% y tuvo pues un valor predictivo positivo de 95% y un valor predictivo, valor predictivo negativo de un 94%, ¿verdad? Entonces, ¿qué define este estudio? Que eventualmente pues hubo una mayor utilidad en los pacientes inestables y pues que al final tenemos que evaluar si ese estudio lo vamos a estar realizando en aquellos pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables. Este estudio de Cochrane lo que realizó o lo que evaluó es si eventualmente el ultrasonido en emergencia, ¿verdad? Como algoritmo diagnóstico en trauma contuso, pues era de utilidad y pues lo que se determinó en este estudio de Cochrane es que realmente no hubo diferencia en la mortalidad, ¿verdad? Entonces tuvo un random effect ahí de un riesgo relativo de 1. Ya también se observó que los algoritmos basados en ultrasonido al final sí redujeron las órdenes de TAC en un 50%. Ya saben, esto en pacientes estables, ¿verdad? Porque en los pacientes inestables prácticamente todos se les realizó una tomografía axial computarizada. Y además de esto, lo que se dijo es que el ultrasonido de abdomen podría no reemplazar el TAC en escenarios de trauma, pero podría influir en la toma de decisiones y en el manejo de emergencias masivas. Entonces, si ustedes tienen una gran cantidad de pacientes, ustedes podrían con el ultrasonido, pues poder escanear los pacientes, poder tomar decisiones rápidas, a cuál voy a darle prioridad, a quién no voy a hacer una tomografía axial computarizada y a quién definitivamente en una eventual emergencia masiva lo llevo a sala de operaciones de una vez. Entonces, vean que al final tenemos que tomar todo como muchas de las herramientas que tenemos en la medicina, ¿verdad? Como parte de una ayuda para tomar decisiones. En este caso no es el gol estándar, ¿verdad? Para poder tomar una decisión o poder diagnosticar una lesión intraabdominal, ¿verdad? El gol estándar para seguir siendo siempre la tomografía axial computarizada, pero en el servicio de emergencias es de gran ayuda, ¿verdad? Porque por lo menos nos sirve para hacer cierto tamizaje de cuál paciente se encuentra estable e inestable, cuál podría tener líquido libre o no, a cuál le vamos a dar seguimiento y eventualmente si esto podría reducir la irradiación en los pacientes al evitar tener que hacerles a todos los pacientes una tomografía axial computarizada.
El FAS o LIFAS prácticamente ya está incorporado en todos los cursos de trauma, ¿verdad? En los ATLS y pues como les hablaba ahorita temprano, ¿verdad? Pues no puede ser utilizado pues de forma aislada, ¿verdad? Lo que sí se ha visto es que el ultrasonido FAST en adultos, ¿verdad? Se ha disminuido lo que son los tiempos de intervenciones quirúrgicas, ha disminuido la estancia hospitalaria, las complicaciones quirúrgicas, la realización de TAC, frecuencia de lados peritoneales, ¿verdad? Sin embargo, como todo, ¿verdad? Hay que compararlo con el TAC y es definitivamente, pues cuando nosotros valoramos TAC versus FAST, ¿verdad? Ya sabemos que hay una gran variabilidad, que es su sensibilidad y especificidad para poder diagnosticar lesiones intraabdominales también pues es variable, ¿verdad? Y que también es usuario dependiente. Entonces, al final, pues como todo, tenemos que tomar en cuenta que eso nos puede ayudar, pero que al final no es el gol estándar todavía para poder definir si el paciente tiene una lesión intraabdominal o no. El POCUS ya ha sido agregando también en todos los currículum de los fellows, no solo en emergencias pediátricas, en medicina de emergencias, en muchas otras ramas en nuestro caso, que vemos paciente pediátrico de la pediatría, ¿verdad? Los cirujanos lo utilizan también, todos lo utilizamos en este momento para tomar decisiones en nuestros pacientes y pues la educación o el currículum de incluir POCUS y esto pues incluyendo el FAST en la educación de los futuros asistentes pediátricos, ¿verdad? Pues al final va a mejorar lo que es la toma de decisiones con los pacientes que se encuentran especialmente críticamente enfermos. Hay que practicar, o sea, no queda de otra. Si bien es cierto, es usuario dependiente, tiene sus limitaciones, también tiene sus ventajas, ¿verdad? Y la única forma que nosotros podemos mejorar nuestras competencias es practicando y hacérselo a los pacientes. ¿Qué, por ejemplo, hago yo aquí en nuestro servicio de emergencias? Bueno, el paciente podrá no ser de trauma, ¿verdad? Pero paciente podría estar intubado por alguna neumonía, etcétera. Traten de practicar hacer el FAST, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros podemos lograr obtener las vistas adecuadas y poder, pues, cuando estemos en algún lugar enfrentándose con un paciente que realmente sí es de trauma, pues poder tomar esas decisiones y pues realizar una adecuada evaluación con los pacientes. Bueno, eso es lo que les tenía hoy para compartir con ustedes con el tema de FAS, ¿verdad? Como les decía, pues muy agradecida con la invitación de poder haber compartido este tema con ustedes y quedo pues pendiente a cualquier pregunta o consulta que tengan. Muchas gracias. La verdad que excelente sesión, como siempre, a la doctora Adriana. Yo sabíamos que nos iba a nutrir bastante de este tema que es de suma importancia y que muchas veces se había perdido el interés porque la gente decía, es que la sensibilidad no es como adultos, que ellos sí tienen alta sensibilidad y se le perdía importancia. Nos han llegado preguntas a través de las redes sociales de usted y hay Ujú. una primera pregunta que sí está compuesta por dos. Nos dicen, ¿cuál es el orden correcto de iniciar la insonación en los diferentes sitios y qué ocuparía mejor? ¿Una sonda Ujú. convexa o sectorial? Ajá, es importante. Si casi siempre se hace la convexa, se utiliza la convexa, se inicia solamente por el cuadrante superior derecho, luego se pasa para el izquierdo, luego se pasa a la región suprapúbica y de última la región subsifoidea y tórax, ¿verdad? Es como el orden en que nosotros escaneamos los pacientes y convexa. Se ha hablado un poco en pediatría, sobre todo en los niños más pequeños, ¿verdad? Que hasta se podría utilizar un lineal, ¿verdad? Y si no tienen, pues el convexo, el sectorial, pues podría funcionar, ¿verdad? Sobre todo la gente piensa en el sectorial, ¿verdad? Por el corazón. Pero el sectorial no nos ayuda tanto para ver lo que es pulmón, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a veces uno prefiere, si tienen convexo, con el convexo se puede hacer todo. Si son niños pequeños y tienen lineal, con el lineal se podría también realizar, porque niños pequeños usualmente es suficiente para ver abdomen, ¿verdad? Y con eso se ve muy bien pulmón, pero lo ideal es hacerlo con el convexo. Excelente. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué tiempo tengo para realizar el estudio? El FAS o el FAS extendido, ¿cuánto tiempo tengo que hacerlo? Sí, es interesante porque ahora prácticamente muchos de los algoritmos de reanimación o de abordaje del paciente politraumatizado hablan del March Def, ¿verdad? Que incluye la parte de sangrado, ¿verdad? El A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Que es el FAST, ¿verdad? Entonces prácticamente tiene que estar incluido en la evaluación primaria, ¿verdad? El tiempo debería ser
menos de 5 minutos, ¿verdad? Valorar el fast, ¿verdad? De forma rápida. Este, ¿Cada cuánto lo podemos hacer? Bueno, va a variar, ¿verdad? Algunos de los estudios que se revisaron, ¿verdad? Habla de hacerlo en los siguientes 30 minutos a 24 horas para poder evaluar si ese paciente pues ha tenido un deterioro, sobre todo desde el punto de vista si hay una sospecha de un deterioro hemodinámico, poder realizarlo a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, ¿verdad? La frecuencia con la que nosotros repitamos el estudio pues podría variar, pero usualmente el FAST lo vamos a ubicar en esa evaluación primaria. Al final prácticamente, como les hablaba, el March Def, ¿verdad? Después de la E, ¿verdad? De exposición va el FAST, ¿verdad? Que es como el momento en donde nosotros realizamos el FAST. Excelente. Y hablando en cuanto a la literatura de cuántos estudios debe hacer una persona que esté aprendiendo a hacer el FAST para decir que a partir de este número de estudio, su valoración es certera. ¿Cómo lo están realizando también Sí, allá? mira, ahorita no hay un estudio definido, al menos acá, que nosotros digamos, ya a partir de ese el residente es competente para hacer FAST, ¿verdad? Hay, por ejemplo, nosotros estamos, algunos nosotros estamos afiliados a WinFocus, ¿verdad? Y cada, pues, escuela o cada, en este caso, institución, va a tener cierta cantidad de número de estudios para poder decir es competente y poder avanzar a otro curso avanzado, ¿verdad? Lo que es ultrasonido. Sí, por lo menos se habla de que se debería hacer por lo menos al menos unos 50 estudios, ¿verdad? Para poder definir si la persona es competente o no, ¿verdad? Pero bueno, bajo supervisión, ¿verdad? Lo cual es difícil, ¿verdad? En nuestros momentos, ¿verdad? Aquí en nuestros países, estar supervisando todos los estudios que hacen, ¿verdad? Los residentes, médicos, etcétera, ¿verdad? Pero por lo menos en el momento que estamos en la sala de reanimación y bueno, igual cuando estamos haciendo no solamente FAST, ¿verdad? Otro tipo de estudios, POCUS, etcétera, igual con la colocación de catéteres, etcétera, ¿verdad? Pues uno, pues supervisados todos los primeros y ya después uno los deja, ¿verdad? Y una vez se repite el estudio posteriormente para corroborar si lo que observaron estuvo bien o no, ¿verdad? Pero va a depender también de la escuela donde vengan, no hay pues en la literatura un consenso, ¿verdad? De cuántos estudios tenemos que tener específicamente. No sé si tú lo has leído en algún lado, ¿verdad? De decir ya soy competente en tal, ¿verdad? No, sino va a depender de verdad de los lineamientos que tenga cada escuela o cada instituto, ¿verdad? Para poder definir si le damos el título o no, ¿verdad? De competente en ultrasonido. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Es tanta amplia la literatura, pero no hay alguien que diga después de tantos números de Ujú, estudio, esta persona es confiable y sobre todo porque abarca el FAST, abarca no solo el abdomen, sino también tiene que ver el pulmón y obviamente corazón. Y algo que recargas muy importante, Adrián, es que mucha gente siempre se confunde pensando que va en búsqueda de sangre, ¿no? Y justo ujú, lo comentan, es líquido, porque puede ser desde orina, heces fecales, contenido gástrico, vaya, ujú, todo lo que se haya podido haber roto ahí, lo pueden encontrar y por eso es que se le llama líquido, ¿no? Adri, ujú. estamos muy encantados de tenerte. Esta es tu casa, queremos que nos des muchas más sesiones por la calidad que tienes. Un mensaje final que Claro. nos quieras dejar. Sí, no, el mensaje final es que practiquen, ¿verdad? Al final, todo este tipo porque uno podría catalogar eso como un tipo de procedimiento, ¿verdad? Hacer un ultrasonido, un FAST, un POCUS, ¿verdad? Lo que requiere es práctica, ¿verdad? Entonces no pierdan la oportunidad de ver a los pacientes, practicar con los pacientes, ¿verdad? Que al final eso es lo único que nos va a salvar a la hora que nosotros tengamos que tomar una decisión, ¿verdad? Si está positivo o no, ¿verdad? Hay un dicho que dice que el FAST no es rápido, ¿verdad? Es hacerlo bien, ¿verdad? Porque por la palabra FAST, ¿verdad? Es hacerlo bien, o sea, es ver las vistas bien, si se toman un poquito más de tiempo no importa, la idea es hacerlo rápido, pero con las vistas adecuadas y pues la única forma pues es practicando, ¿verdad? No queda de otra. Excelente, pues muchas gracias. Tuvimos gente de muchos lugares de Latinoamérica, más de 8 países unidos en esta sesión. Así que les damos las gracias a todos ustedes. Los esperamos en un sábado de Focus y esta sesión podrán verla a través del canal de YouTube y Spotify. Así que encantado. Muchas gracias a ti de nueva cuenta por esta gran sesión y un saludo a todos ustedes. Hasta luego.